Trabajando con otros. La experiencia de todos los días demuestra que nada es más eficaz para garantizar nuestra sobriedad que un intenso trabajo en favor de otros alcohólicos. Esto funciona incluso donde las otras actividades no funcionan. Esta es nuestra 12ª sugerencia. Lleve este mensaje a otros alcohólicos. Usted puede ayudarlos cuando ninguna otra persona pudo. Usted puede conquistar su fe cuando los demás no pudieron. Recuerde que los alcohólicos están seriamente enfermos. La vida adquirirá un nuevo significado. Observar a las personas que se restablecen y verlas ayudar a otros y notar cómo la soledad se desvanece y ver crecer alrededor de usted la solidaridad del grupo y tener una multitud de amigos es una experiencia de la cual no debe de usted privarse. El frecuente encuentro con los nuevos que llegan como todos nosotros es el aspecto alegre de nuestra vida y quizás no conozca usted a ningún bebedor que quiera corregirse. Puede encontrarlos fácilmente preguntando en su comunidad al médico o al sacerdote o en el hospital porque ellos estarán muy contentos de responder a su solicitud. No comience como un evangelizador o reformador. Desdichadamente existen muchísimos prejuicios y se va a encontrar usted en una posición desventajosa si los incita. Los sacerdotes y los médicos son competentes y si usted lo desea podrá aprender mucho de ellos, pero es un hecho que con la experiencia del bebedor usted puede ayudar como ningún otro a otros alcohólicos y por eso coopere, pero nunca critique. Porque servir es nuestro único propósito. Cuando descubra un posible miembro de Alcohólicos Anónimos, trate de saber todo aquello que pueda sobre él, y si no tiene la intención de dejar de beber, no pierda el tiempo persuadiéndolo. Porque podría desperdiciar una posibilidad futura, y este consejo se dirige también a su familia. Ellos deben ser pacientes y darse cuenta de que están tratando con una persona enferma. Si da algún indicio de que esta vez quiere dejar de beber, platique con la persona que más se interesa en él, casi siempre será su mujer. Hágase una idea de su comportamiento, de sus problemas, de sus antecedentes, de la gravedad de su estado y de su instrucción religiosa. Esta información le va a servir para ponerse en su lugar y comprender cómo querría usted que él se aproximara si los papeles se invirtieran. A menudo es necesario esperar que él comience una juerga. La familia podría no estar de acuerdo con esto, pero a menos que él no esté en condiciones físicas peligrosas, es mejor correr este riesgo. No trate con él cuando esté en un estado de gran borrachera, a menos que se ponga violento y que la familia tenga necesidad de ayuda. Espere al final de la juerga o al menos a un intervalo lúcido. Ahora, deje que su familia o un amigo le pregunten si quiere dejar definitivamente de beber y si está dispuesto a hacer cualquier cosa para lograrlo. Si él responde afirmativamente o ella lo hace, entonces le deberá hablar de usted como una persona que se ha restablecido y es necesario que usted sea descrito como un miembro de una asociación de personas que como parte de su rehabilitación tratan de ayudar a otros. Y que se le diga que usted estará contento de hablar con él si él desea recibir su visita. Si no quiere verlo, no trate de imponer su presencia, ni la familia debe insistirle en que haga alguna cosa ni hablarle mucho de usted. Es mejor esperar al final de su próxima parranda. Quizás usted puede colocar este libro donde él lo vea. Aquí no se puede dar ninguna regla específica, la familia debe decidir al respecto. Pero exhórtela a no acelerar demasiado las cosas porque esto podría comprometer el futuro. La familia deberá evitar contar la historia de usted y si es posible, evite encontrar al alcohólico por mediación de la familia porque es mejor abordarlo por medio de un médico o de una institución. Si él tiene necesidad de recuperarse en un hospital, está bien, pero no a la fuerza, a menos que sea violento. Deje que sea el médico, si éste así lo desea, el que le diga que puede ofrecerle la vía de una solución. Cuando su hombre esté mejor, el médico podrá proponerle una visita, aun cuando usted ya haya hablado con la familia. Déjela fuera de la primera entrevista. Así, su alcohólico verá que no se está ejerciendo ninguna presión sobre él. Se dará cuenta de que puede tratar con usted, pero no estar siendo fastidiado por su familia. Visítelo cuando aún esté agitado y quizás sea más receptivo cuando se encuentre deprimido.
Si es posible, vea a su hombre o a su mujer a solas. Entable al principio una conversación sobre temas generales y después lleve la plática hacia cualquier tema relacionado con la bebida. Háblele de sus propios hábitos de bebedor y de sus síntomas y de su experiencia para que él o ella se anime a hablar de sí mismo. Si desea hablar, déjelo que lo haga. Así usted tendrá una idea más exacta del método que deberá adoptar y si no está de humor para hablar, entonces esboce un cuadro de su propia carrera de bebedor hasta el momento en que usted dejó de beber. Pero por el momento no diga nada sobre cómo ocurrió eso. Si está serio, deténgase y háblele sobre los disturbios de que el alcohol le han acarreado a usted. Pero esté atento a no hacer una prédica o una disertación. Si está alegre, relátele alguna historia cómica de sus escapadas y estimúlelo a que él cuente alguna suya. Y cuando haya comprendido que usted es un experto en todos los trucos de los bebedores, comience a describirse como un alcohólico. Relátele cómo estaba desconcertado y cómo al fin comprendió que estaba enfermo, y descríbale sus esfuerzos por dejar de beber y muéstrele las virutas mentales que conducen a la primera copa de una borrachera. Le sugerimos proceder como indicamos, ya que en el capítulo sobre el alcoholismo lo indicamos. Si él es un alcohólico, va a comprender de inmediato y comparará su inconsistencia mental de entonces con cualquier cosa que le esté sucediendo a él mismo. Si usted está persuadido de que él es realmente un alcohólico, comience a insistir sobre el carácter incurable del mal y muéstrele cómo, por su propia experiencia, la extraña condición mental en torno a aquella primera copa impide el funcionamiento normal de la fuerza de voluntad. En este primer estadio, no haga alusión a este libro, a menos que él lo haya visto y desee discutirlo, y cuídese de no definirlo como un alcohólico. Déjelo que él mismo saque sus propias conclusiones. Si se obstina en pensar que aún puede controlarse en la bebida, dígale que posiblemente sí pueda si no es demasiado alcohólico, pero insista en el hecho de que está gravemente afligido por este mal y que será bien poca la esperanza de que él pueda salir por sí mismo. Continúe hablando del alcoholismo como una enfermedad, una fatal enfermedad. Hable de las condiciones del cuerpo y de la mente que la acompañan y mantenga su atención centrada sobre su propia experiencia. Explique cómo muchos que ni siquiera se han enterado de su gravedad ya están condenados. Los médicos se muestran con justicia renuentes a decir toda la verdad a sus pacientes alcohólicos, a menos que eso sirva para lograr un buen propósito. Mas usted puede hablarle de la fatalidad del alcoholismo porque usted ofrece una solución. Bien pronto nuestro amigo admitirá tener muchas, si no es que todas, de las características del alcohólico. Si el médico está de acuerdo en decirle que es un alcohólico, tanto mejor. Aunque su protegido no admita enteramente su estado, tendrá mucha curiosidad en saber cómo le ha hecho usted. Déjelo que él haga la pregunta si lo desea y relátele exactamente aquello que le ocurrió. Subraye libremente el aspecto espiritual. Si él fuera agnóstico o ateo, recalque el hecho de que no tiene necesidad de concordar con ninguna concepción de Dios, ni siquiera con la de usted. Puede escoger cualquier concepción que le plazca de Dios, porque tarde que temprano entenderá que Dios es, siempre que signifique algo para él. Lo importante es que él esté dispuesto a creer que hay un poder superior a él, y que viva siguiendo esos principios espirituales. Al tratar con tal persona es preferible que usted use un lenguaje de todos los días para explicar los principios espirituales, porque no es bueno despertar prejuicios que él pueda tener contra cierta terminología o con ciertos conceptos teológicos sobre los cuales pudo haber tenido ideas confusas, así que no destaque tales cuestiones cualesquiera que sean sus propias convicciones. Puede darse el caso de que su interlocutor pertenezca a una determinada religión o secta. Sus conocimientos y su formación en la materia pueden ser muy superiores a los de usted, y en tal caso él se preguntará cómo va usted a poder agregar alguna cosa a cuanto él ya sabe, pero va a tener curiosidad en saber cómo entonces sus convicciones no le han funcionado, mientras que las suyas parecen sí funcionar también. Él puede constituir una prueba de que la sola fe no basta.
Para ser vital, la fe debe de ir acompañada por el sacrificio personal y por la acción desinteresada y constructiva. Hágale ver que usted no está allí para enseñarle de religión. Admita que probablemente él sepa más que usted, pero atraiga su atención sobre el hecho de que no obstante lo profundo que pueda ser su fe y su saber, él no pudo haberlos puesto en práctica, porque de otra manera él no sería un bebedor y no bebería así. Es quizá su propia historia la que pueda ayudarlo a comprender dónde es que no puso en práctica aquellos mismos preceptos que conoce tan bien. Nosotros no representamos ninguna fe ni ninguna secta particular y no servimos solo de principios generales ni comunes, o casi de todas las religiones. No servimos de nada de eso. Pero sí nos servimos de los principios generales comunes, que son a Dios, porque Dios no tiene religión, Dios es Dios. Delinee el programa de acción, explicando cómo lo hizo usted, una evaluación de sí mismo, cómo enderezó su pasado y por qué está tratando de serle útil. Es importante que él o ella se dé cuenta de que la tentativa de usted de transmitirle ese mensaje juega un papel fundamental en su propio proceso de recuperación. Efectivamente puede suceder que él o ella lo ayude a usted, más que usted a él o ella. Aclare bien que esta persona no está en deuda con usted y que usted solo espera que esta persona trate de ayudar a otro alcohólico cuando haya superado su dificultad personal. Hágale comprender qué importante es anteponer el bien de otros al de ese mismo ser. Aclare que usted no quiere presionarlo y que no es necesario que él vuelva a verlo si no lo desea. Usted no se ofenderá si no quiere volver a verlo, porque ese ser ya lo ha ayudado a usted más que usted a él. Si su plática fue sensata y calmada y plena de comprensión humana, quizás usted ya ha hecho un amigo. Y puede darse el caso de que lo haya turbado con la cuestión del alcoholismo, y esto es solo para bien, porque entre más sienta que es un caso desesperado, mejor. Es más probable que él siga sus sugerencias. Quizás su interlocutor pueda dar razones por las cuales no tenga la necesidad de seguir todo el programa y puede rebelarse ante la idea de volver a ver drásticamente todo su pasado, porque eso implica hablar con otras personas. Así que no contradiga tales opiniones y dígale que usted un día pensaba así, pero que le es difícil pensar que hubiera progresado si no hubiera actuado como lo hizo. En la primera visita, háblele de la agrupación de Alcohólicos Anónimos y si muestra interés, enséñele una copia de este libro. A menos que nuestro amigo desee hablar más sobre él mismo, no abuse de su hospitalidad y déjele la posibilidad de reflexionar. Si usted permanece más tiempo, déjelo que lleve la conversación hacia donde él quiera. A veces, el neófito está deseoso de ir de inmediato al programa de recuperación y usted podría estar tentado a permitírselo. Esto es a veces un error. Si más tarde se encontrara en dificultades, podrá decir que usted lo apresuró, y usted tendrá mucho más éxito con los alcohólicos si no muestra mucha pasión por las cruzadas o las reformas. No hable nunca a un alcohólico de una presunta superioridad moral o espiritual. Ponga simplemente ante él a jugar de instrumentos espirituales para que él los inspeccione. Y muéstrele cómo funcionaron en usted. Ofrézcale una sólida amistad y fraternidad y dígale que si él o ella quiere restablecerse, usted hará todo lo que esté en sus manos para ayudarlo. Si su solución no parece interesarlo, o si él espera solamente que usted actúe como un banquero para resolver sus dificultades financieras o como un enfermero para sus juergas, entonces debe renunciar a ocuparse de él hasta cuando haya cambiado de parecer, porque lo hará después de que se haya procurado un poco más de daño. Si en cambio él o ella muestran un sincero interés en volver a verlo, pídale que lea este libro y entre tanto después de esto, él mismo deberá decidir si quiere continuar con esta dirección porque no debe ser empujado o presionado por usted, por su esposa, por la familia, por los amigos. Si es que ha de encontrar a Dios, el deseo debe de venir de su interior. Si piensa poder resolver su problema de cualquier otro modo o si prefiere algún otro acercamiento espiritual, anímelo a seguir su propia conciencia.
Nosotros no tenemos el monopolio de Dios, tenemos simplemente un acercamiento que para nosotros ha sido eficaz, pero hágale notar que nosotros, los alcohólicos, tenemos muchos puntos en común y que en cualquier forma a usted le gustaría ser amistoso, y no trate de decir más. No se desanime si no encuentra una inmediata respuesta y busque a otro alcohólico e intente de nuevo. Tenga la certeza de que encontrará a alguien bastante desesperado que va a aceptar con gusto aquello que usted le ofrezca. Pensamos que es una pérdida de tiempo arrinconar a un hombre o a una mujer que no puede o no quiere cooperar con usted si usted lo deja, porque puede suceder que pronto se convenza de que no puede recuperarse él o ella de manera sola. Y empeñar demasiado tiempo en un caso significa privar a otro alcohólico de la posibilidad de vivir y de ser feliz. Uno de nuestros miembros fue un completo fiasco con su primera media docena de candidatos. Dice a menudo que si hubiera continuado ocupándose de ellos, quizás habría privado de su oportunidad a muchos otros que con el tiempo se restablecieron. Supongamos ahora que usted hace una segunda visita a una persona, y ella ha leído este libro y dice estar dispuesta a pasar por los 12 pasos del programa de recuperación. Como usted mismo ha vivido la experiencia, siente que puede darle diversos consejos prácticos. Hágale comprender que está a su disposición si decide intentar y si quiere contar su historia, pero no insista si él o ella quiere consultar a alguna otra persona. Puede ser que esté sin un centavo y que no tenga una casa. Y si es así, usted podría ayudarlo a encontrar un empleo o darle una pequeña ayuda financiera, pero no debe privar a su propia familia o a sus acreedores del dinero que ellos esperan. Puede también pensar en llevar a ese hombre a su casa por algunos días o a esa mujer, pero asegúrese de usar la discreción. Asegúrese de que él o ella sea bien acogido por su familia y de que no trate de imponerse para obtener dinero, o relaciones, o asilo. Si usted lo permitiera, no haría más que dañarlo, y lo estaría empujando a ser insincero, más que ayudarlo en su recuperación, porque usted estaría ayudándolo a destruirse. Nunca evite estas responsabilidades, pero tenga la certeza de hacer las cosas justas asumiéndolas. La ayuda dada a otros es la piedra fundamental de su propia recuperación. Un acto gentil de vez en cuando no basta. Debe actuar como un buen samaritano todos los días, si es necesario, y eso puede significar la pérdida de muchas noches de sueño, una gran interferencia en sus pequeños placeres, una interrupción en sus ocupaciones. Puede significar abrir su cartera y su casa y asesorar a mujeres y parientes frenéticos innumerables viajes a las delegaciones de policía, a psiquiátricos, a hospitales, a cárceles y asilos. Su teléfono puede sonar a cualquier hora del día o de la noche, y su mujer quizás diga que usted la ha descuidado. Un borracho puede romper los muebles de su casa o quemar un colchón, y puede encontrarse en la situación de tener que luchar con él si es que es violento. A veces va a tener que llamar a un médico para que le suministre sedantes, o a la policía, o a una ambulancia, y a veces va a tener que enfrentar situaciones de este género. Nosotros raramente le permitimos a un alcohólico que viva en nuestras casas por largo tiempo, y esto no es bueno para él y a veces crea serios inconvenientes en una familia. Si un alcohólico no responde a sus esfuerzos, entonces no hay razón para que usted abandone a su familia. Debería continuar tratándola amigablemente y debería ofrecerle su método de vida. Si ellos aceptan o practican los principios espirituales, hay más posibilidades de que el jefe de familia se restablezca. Y aunque continuara bebiendo, la familia encontrará la vida más soportable. Para el tipo de alcohólico capaz y deseoso de restablecerse es deseable un poco de caridad en el sentido ordinario del término. Aquellos que imploran dinero y asilo antes de vencer el alcohol están en la calle equivocada. Aún nosotros hacemos hasta lo imposible por procurarnos estas cosas, cuando realmente está justificado. Y esto puede parecer contradictorio, pero no lo creemos así. No es el hecho de dar lo que está a discusión, sino más bien el cuándo y el cómo dar. De esto depende a menudo el fracaso o el éxito. En el momento mismo en que nosotros ponemos nuestro trabajo en un plano de servicio, el alcohólico comienza a pensar más en nuestra asistencia
que en la asistencia de Dios. Él reclama esto o aquello, declarando que no podrá vencer el alcohol sino cuando sus necesidades materiales hayan sido satisfechas. Eso son puras tonterías. Algunos de nosotros sufrimos gravísimos reveses antes de aprender esta verdad. Trabajo o no trabajo, mujer o no mujer. El hecho es que no cesamos de beber mientras que dependimos de otras personas, en vez de depender de Dios. Así que imprima en la mente de todos los hombres y de todas las mujeres la idea de poder restablecerse sin considerar a nadie, y la sola condición es que se debe confiar en Dios, y que limpie la casa, tiene que hacer el inventario moral de sí mismo. Y ahora el problema familiar. Puede haber divorcio, separación o simplemente relaciones tensas. Cuando su adepto haya saneado como mejor pueda la situación con su familia y haya explicado abiertamente los nuevos principios con base en los cuales vive, deberá poner en práctica esos principios en su casa, aun si su familia tuviera culpa, porque él no debe ocuparse de ello. Deberá concentrar sus esfuerzos en demostrar la propia espiritualidad, y las polémicas para establecer en qué parte está el error deben ser evitadas como la lepra. En muchas familias es una cosa difícil de hacer, pero tiene que hacerse si es que se quiere obtener un resultado. Si se actúa así algunos pocos meses, el efecto en la familia de un hombre de seguro va a ser grande. Las personas más incompatibles descubren que tienen una base sobre la cual se pueden encontrar. Poco a poco la familia se va a dar cuenta de sus propias deficiencias y las va a admitir, y ahora se podrán discutir en una atmósfera de buena voluntad y cordialidad. Después de haber visto resultados tangibles, la familia también va a desear cooperar, y esto llegará naturalmente y a su debido tiempo, siempre y cuando el alcohólico continúe demostrando estar sobrio y ser respetuoso del sentimiento de los demás y servicial, sin importar lo que otros digan o hagan. Obviamente muchos caemos debajo de esta norma muchas veces, pero debemos tratar de reparar inmediatamente el mal hecho si no queremos pagar la pena con una parranda. Si hubiera un divorcio o separación, no va a ser oportuno tener una prisa excesiva por reunir a la pareja. El hombre debe de estar seguro de haberse restablecido y la mujer debe de haber comprendido plenamente el nuevo modo de vivir de él. Si su convivencia va a reanudarse, es necesario que lo hagan sobre una base mejor que aquella precedente que no funcionó, y esto es con un espíritu y una actitud nuevos de parte de ambos. Algunas veces es mejor para todos los implicados que la pareja permanezca separada. Es evidente que no se puede fijar una regla, y es mejor que el alcohólico siga adelante con su programa día con día, y cuando el momento de rehacer la vida en común haya llegado, entonces será evidente para ambas partes de la pareja. Que ningún alcohólico diga que no puede restablecerse si no vuelve a tener con él a toda su familia, porque esto no es enteramente verdadero. En algunos casos, por una razón o por otra, la esposa no regresará jamás. Recuérdele a su hombre que su restablecimiento no depende de otras personas, sino de su relación con Dios. Hemos visto restablecerse a hombres cuyas familias nunca se les han vuelto a unir. Hemos visto a otros recaer cuando las familias se han reunido demasiado pronto. Los dos, usted y el recién llegado, deben avanzar día a día sobre la vía del progreso espiritual. Si persisten van a ocurrir cosas notabilísimas. Al mirar hacia atrás, nos damos cuenta de que cuanto ha ocurrido desde que nos pusimos en las manos de Dios ha sido mejor que cualquier otra cosa que se hubiese podido hacer, tratando de hacerla solos. Siga los dictados de ese poder superior y vivirá efectivamente en un mundo nuevo y maravilloso, cualquiera que sea su actual situación. Cuando esté trabajando con un hombre y su familia, ponga atención para que no se inmiscuya en sus disputas. Si lo hiciera podría arruinar su posibilidad de ser útil, pero hágales comprender a los familiares que ese hombre ha estado muy enfermo y que debe ser tratado en consecuencia.
Debe prevenirlos para que no susciten resentimientos o celos y debe hacerles comprender que sus defectos de carácter no pueden desaparecer en una noche. Muéstreles que él ha entrado en un periodo de crecimiento y pídales recordar cuando aumenté su impaciencia, así también debe ser el bendito milagro de la sobriedad. Si usted tuvo éxito en resolver sus propios problemas domésticos, relate a la familia del recién llegado cómo eran las cosas y de este modo puede colocarlos sobre la buena ruta sin criticarlos. El relato de cómo usted y su mujer resolvieron sus dificultades es más válido que cualquier crítica. Supongamos que somos espiritualmente fuertes. Así podremos hacer una cantidad de cosas que se piensa que están prohibidas al alcohólico. Mucha gente ha dicho que no debemos ir a donde se sirven licores y que no debemos tenerlo en nuestras casas y que debemos huir de los amigos que beben y que debemos evitar las películas que muestran escenas de bebedores y que no debemos entrar en un bar y que nuestros amigos deben esconder las botellas cuando vayamos a visitarlos y que no se nos debe recordar en absoluto el alcohol. Nuestra experiencia demuestra que no es necesariamente así. Nos encontramos en nuestras circunstancias cada día. Un alcohólico que no sepa afrontarlas demuestra aún una mentalidad de alcohólico. Esto es algo que no va bien con tu estado espiritual, porque tu única posibilidad de permanecer sobrio va a ser vivir en algún lugar como el casquete polar de Groenlandia. Y aún allí, algún esquimal va a poder enseñarte una botella de escocés, y así te lo va a arruinar todo. Así que pregúntale a cualquier esposa que haya mandado a su marido a un lugar lejano para sacarlo del problema del alcohol, si eso funcionó. Creemos que cualquier sistema para combatir el alcoholismo que se ponga a poner al enfermo a salvo de las tentaciones siempre va a estar destinado a fracasar. Si el alcohólico intenta aislarse por un tiempo, puede ser que tenga éxito por un tiempo, pero generalmente siempre que va al encuentro de una explosión alcohólica más violenta, volverá esta más violenta que nunca. Nosotros pusimos en práctica esa clase de métodos. Esas tentativas de lograr lo imposible siempre fracasaron. Y por eso, nuestra regla de no evitar los lugares donde se bebe, si teníamos un buen motivo para estar allí, y eso incluye bares, centros nocturnos, bailes, recepciones, bodas y aun los ordinarios entretenimientos de los que hay un poco de alegría. A una persona que haya tenido una experiencia con un alcohólico le podría parecer que esto es como tentar a la providencia, pero no es así. Notarán que pusimos una condición importante, por lo tanto deben preguntarse ustedes mismos cada vez: ¿yo tengo una buena razón social de negocios o personal para estar en este lugar? ¿Yo tengo una buena razón social, de negocios o personal para estar en este lugar? ¿Yo tengo una buena razón social, de negocios o personal para estar en este lugar? ¿O estoy esperando robar un poco de placer, sustituido de la atmósfera de tales lugares? Si su respuesta a esta pregunta que le hemos repetido es positiva, no tiene por qué temer. Ir o mantenerse alejado, lo que le parezca mejor. Pero asegúrese de estar sobre un terreno espiritual sólido antes de aventurarse y de tener un motivo verdaderamente válido para ir. No piense en aquello que podría obtener en esa ocasión. Piense en aquello que usted podría aportar. Si se siente vacilante, es mejor que debiera de tratar de ayudar a otro alcohólico. ¿Y por qué estar sentado con la cara larga en un sitio donde se bebe, suspirando por los días felices de otro tiempo? Si se trata de una ocasión feliz, trate de aumentar el gozo de los presentes, y si es una reunión de negocios, vaya y haga con entusiasmo lo que tenga que hacer. Si está en compañía de una persona que desee comer en un bar, vaya sin preocupaciones y hágales comprender a sus amigos que no deben cambiar sus hábitos por consideración a usted. En el momento oportuno, explique a todos sus amigos por qué el alcohol no se hizo para usted. Si usted da estas explicaciones sin reticencias, muy pocos le van a pedir que vuelva a beber. Al mismo tiempo que bebía, usted se iba retirando de la vida poco a poco, y ahora está retornando a la vida de las relaciones con el mundo, así que no comience a retirarse de nuevo solo porque sus amigos beben licor. Su empleo ahora consiste en estar allí donde usted pueda ser útil a otros, así que no debe de ir a cualquier parte si es que usted en esa parte puede ser útil.
No titubee cuando tenga que visitar en algún lugar, por más sórdido que sea de la tierra. Manténgase en la línea de fuego en esta vida, y Dios lo cuidará de todo peligro. Muchos de nosotros tenemos licor en casa y a menudo lo necesitamos para hacer superar a los nuevos el malestar que sigue a una borrachera. Algunos de nosotros lo servimos a nuestros amigos siempre y cuando ellos no sean alcohólicos. Sin embargo, algunos de nosotros pensamos que no debemos servirle licor a nadie. Nunca nos ponemos a discutir sobre esto. Tenemos la impresión de que cada familia, considerando las propias circunstancias, debe decidir esto por sí misma. Somos cuidadosos en no mostrar intolerancia o aversión hacia la bebida como un hecho social. La experiencia demuestra que esta actitud no es de utilidad para nadie. Todo nuevo alcohólico busca este espíritu de tolerancia entre nosotros y se siente inmensamente aliviado cuando se da cuenta de que no somos un quemabrujas. Un espíritu de intolerancia podría alejar a los alcohólicos cuyas vidas podrían ser salvadas de no ser por semejante estupidez. Si somos intransigentes, tampoco ayudaríamos a la causa de la abstinencia, pues ni un bebedor entre 1000 va a aceptar que alguien que le tiene aversión al alcohol le hable de su problema. Esperamos que un día Alcohólicos Anónimos pueda ayudar al público a darse mejor cuenta de la gravedad del problema del alcoholismo, y mientras tanto, si nosotros adoptamos una actitud amarga y hostil, nuestra acción no surtirá grandes efectos, porque los bebedores no la soportarían. Después de todo, nuestros problemas nos los creamos nosotros. Las botellas no eran más que un símbolo. Además, hemos dejado de combatir a las personas y a las cosas. No podíamos actuar de otra manera. A las esposas. Con pocas excepciones, nuestro libro hasta ahora se ha ocupado de los hombres, pero cuanto hemos dicho se aplica de la misma manera a las mujeres. Nuestra actividad en beneficio de las mujeres está aumentando. Hay abundancia de pruebas de que las mujeres pueden recuperar su salud tan fácilmente como los hombres. Pero por cada hombre que bebe, otras personas son arrastradas. La mujer que tiembla al pensar en la próxima embriaguez de su esposo, la madre y el padre que ven a su propio hijo irse a la ruina. Entre nosotros hay esposas, familiares y amigos cuyo problema ha sido resuelto, y también están aquellos que aún no han encontrado una solución feliz. Así que deseamos que las mujeres de los alcohólicos anónimos se pongan en contacto con las esposas de aquellos que beben demasiado. Cuanto ellas digan se va a aplicar a casi todos los que están ligados a un alcohólico por vínculos de sangre o afecto. Como mujeres de los Alcohólicos Anónimos, quisiéramos convencerlas de que podemos comprenderlas, como quizás pocos puedan hacerlo. Queremos analizar los errores que cometimos y quisiéramos comunicarles la convicción de que ninguna situación es demasiado difícil y ninguna desventura es demasiado grande para no poder superarlas. Hemos recorrido un camino difícil sin duda y nos hemos encontrado hace tiempo con nuestro orgullo herido, con la frustración, con la autoconmiseración, con la incomprensión y el temor, compañeros nada agradables, y nos hemos sentido empujadas por una autocontemplación y autocompasión llorosa o por un amargo resentimiento, y algunas de nosotras hemos ido de un extremo a otro, y siempre esperando que un día los seres que amamos volviesen a ser los mismos de antes. Nuestra lealtad y el deseo de que nuestros maridos pudiesen andar con la frente alta y ser como los otros hombres nos han colocado en toda la clase de situaciones. Hemos sido altruistas con un pleno espíritu de sacrificio. Hemos dicho innumerables mentiras para proteger nuestro orgullo y la reputación de nuestros maridos. Hemos rezado, hemos suplicado, hemos sido pacientes, hemos reaccionado mal, hemos huido, hemos sido histéricas, nos hemos dejado apoderar por el terror, hemos buscado compasión, nos hemos vengado, hemos tenido relaciones con otros hombres. Parece que nuestras casas se han convertido en verdaderos campos de batalla. En la mañana nos hemos besado y hemos hecho las paces. Los amigos nos han aconsejado dejar a nuestros maridos y lo hemos hecho, solo para regresar poco después y esperar, siempre esperar. Nuestros maridos han jurado solemnemente dejar para siempre la bebida. Les creímos todo cuando nadie más lo hubiera podido o querido hacer. Después, al paso de unos pocos días, semanas o meses,
había una nueva recaída y raramente invitábamos amigos porque no sabíamos cómo o cuándo se iba a aparecer el jefe de la casa. Teníamos escasas relaciones sociales. Terminamos por vivir casi solas. Cuando nuestros maridos nos invitaban a salir, hacían tal consumo de alcohol que arruinaban la velada. Si por el contrario no bebían nada, la autocompasión los convertía en unos aguafiestas. Ya no teníamos seguridad financiera, los puestos estaban siempre en peligro o ya liquidados. Un carro blindado no hubiese sido suficiente para que el sobre con el dinero del sueldo llegara a la casa. El efectivo en los bancos se disolvía como la nieve en el mes de junio. A veces había otras mujeres. Qué decepcionante era este descubrimiento y qué cruel era que nos dijeran que ellas entendían a nuestros maridos como nosotras no lo hacíamos. Los acreedores, los agentes judiciales, los enojados taxistas, los policías, los vagabundos, los amigos y asimismo las señoras que a veces acompañaban a casa a nuestros maridos nos juzgaban de inhospitalarias, de aguafiestas, de gruñonas, de fastidiosas, y nos decían, al día siguiente ellos volvían en sí y nosotras perdonábamos, y así tratábamos de olvidar. Tratamos de conservar en nuestros hijos el amor hacia sus padres. A los más pequeños les dijimos que su padre estaba enfermo, cosa que era muy cercana a lo que en realidad pensábamos. Y nuestros esposos golpearon a los niños y patearon las puertas, hicieron pedazos la cerámica de valor y le arrancaron las teclas al piano. En medio de todo este pandemonio, se precipitaban a la calle, amenazándonos con irse a vivir para siempre con otra mujer. En este estado de desesperación nos emborrachábamos con una embriaguez para que pusiera fin así a todas las borracheras. El resultado era inesperado, pero era que nuestros maridos parecían quedar complacidos. Quizás en este punto llegamos al divorcio y llevamos a los niños a la casa de nuestra madre o de nuestro padre. Y entonces los padres de nuestros maridos nos criticaron severamente por esta deserción, pero en general no nos fuimos. Nos quedamos empujando hacia adelante y finalmente encontramos un empleo para hacer frente a nuestra pobreza y a la de nuestra familia. Recurrimos al consejo del médico cuando las parrandas se convirtieron en más frecuentes y los alarmantes síntomas físicos y mentales y los profundos remordimientos, la depresión y el complejo de inferioridad de nuestros amados nos aterrorizaba y nos perturbaba. Como animales en equilibrio sobre una pelota, subíamos la cima paciente y fatigosamente, volviendo a caer exhaustas después de cada esfuerzo por alcanzar un terreno sólido. La mayoría de nosotras enfrentamos las fases finales en casas de salud, sanatorios, hospitales y prisiones. A veces eran explosiones de delirio y de locura, y a menudo la muerte estaba cerca. Naturalmente en estas condiciones cometimos errores. Algunos de ellos provenían de nuestra ignorancia sobre el alcoholismo. A veces intuíamos que teníamos que tratar con enfermos. Si hubiéramos comprendido plenamente la naturaleza de la enfermedad del alcoholismo, nos habríamos comportado de otra manera. ¿Cómo podían ser tan incomprensivos y tan insensibles y tan crueles estos hombres que amaban a sus mujeres y a sus hijos? Pensábamos que no podía haber amor en los corazones de estas personas, y cuando quedábamos convencidas de su falta de corazón, nos sorprendían con renovadas promesas y con nuevas atenciones. Por algún tiempo volvían a ser amables, solo para hacer pedazos la nueva estructura de afecto. Y si les preguntábamos el motivo por el cual habían vuelto a beber, replicaban con una estúpida excusa y no decían nada. Era así de desconcertante y desolador. ¿Nos habíamos equivocado tanto con los hombres con los que nos habíamos casado? Cuando bebían eran unos extraños y a veces eran tan inaccesibles que daban la impresión de que un alto muro se habría levantado alrededor de ellos. Y aunque no amaban a sus familias, ¿cómo podían ser tan ciegos en relación con ellos mismos? ¿Qué era de su juicio, de su sentido común, de su voluntad? ¿Cómo no se daban cuenta de que beber era para ellos la ruina? ¿Cómo era que podía suceder que ellos mismos reconociesen el peligro para luego volver a beber inmediatamente? Estas son algunas de las preguntas que recorren la mente
de toda mujer que tenga un marido alcohólico. Nosotras esperamos que este libro pueda responder cualquiera de ellas. Quizás su marido ha vivido en ese extraño mundo del alcoholismo, donde todo es distorsionado y exagerado. Usted se habrá dado cuenta de que la ama realmente con lo mejor de él mismo, y desde luego que existe la incompatibilidad, pero en casi todos los casos el alcohólico solo parece ser no amoroso y desconsiderado. Generalmente esto es así porque está trastornado y enfermo. Hoy, la mayor parte de nuestros hombres son los mejores maridos y padres como nunca lo fueron anteriormente. Procure no condenar a su marido alcohólico por cualquier cosa que diga o haga. Él es solo una persona muy enferma e irrazonable, así que trátelo, si puede, como si tuviese pulmonía. Cuando la haga enojar y la angustie, recuerde que está muy enfermo. Existe una importante excepción a lo que hemos dicho arriba. Nos damos cuenta de que algunos hombres son realmente malintencionados y de que ninguna forma de paciencia va a traer algún cambio. Un alcohólico de este tipo puede servirse de este capítulo como de un mazo para golpearle en la cabeza, así que no lo permita, no lo deje que siga adelante. Si usted está segura de que es uno de ese tipo, sería mucho mejor que lo dejara. Es justo permitirle que arruine su vida y la de sus hijos, sobre todo cuando tiene delante un camino para poner fin a sus borracheras, si realmente está dispuesto a pagar el precio. El problema con el cual usted se debate habitualmente se encuentra en una de estas 4 categorías. La primera. Su marido es quizás solo un fuerte bebedor y su hábito de beber puede ser constante o puede intensificarse solo en ciertas ocasiones, y quizás gaste demasiado dinero en licor, y esto puede cansarlo mentalmente y físicamente, pero él no se da cuenta, y a veces les ocasiona problemas a usted y a sus amigos. Él piensa que puede beber su dosis de licor y que eso no le hará ningún daño y que beber es necesario para sus negocios. Se irritaría probablemente si alguien lo llamara alcohólico, y este mundo está lleno de personas como él. Algunos se moderará o parará, pero otros no. Y de estos que continúan, muchos se convertirán en verdaderos alcohólicos luego de cierto tiempo. La segunda es que su marido demuestra una falta de control porque es incapaz de permanecer sobrio en sus 5 sentidos, aun cuando él quiere hacerlo. A menudo pierde el control de sí mismo cuando bebe y admite que sí es verdad, pero está seguro de que la próxima vez se controlará. Ya ha comenzado a intentar con o sin la cooperación de usted varios métodos para reducir su número de tragos o mantenerse sin beber. Puede ser que comience a perder a sus amigos. Sus negocios a veces sufren las consecuencias y a veces se preocupa y comienza a darse cuenta de que no puede beber como los demás. A veces bebe en la mañana y durante el día para calmar su nerviosismo. Está lleno de remordimiento y luego de una borrachera grave y le dice a usted que quiere abandonar el alcohol, pero tiempo después de una larga empieza entonces a creer de nuevo que va a poder beber moderadamente la próxima vez. Nosotros pues opinamos que esta persona está en peligro y estas son las señas de un verdadero alcohólico. Quizás aún pueda ocuparse de sus negocios bastante bien, pero está bien lejos de haber mandado todo a la ruina. Como decimos entre nosotras, él quiere tener ganas de parar. La tercera. Este marido ha ido mucho más lejos del caso número 2 y es similar en un tiempo en que éste ha empeorado. Sus amigos ya se han alejado y su casa está semi-arruinada y no está en condiciones de tener un empleo, y es probable de que el médico haya sido llamado y que haya comenzado la larga serie de visitas a casas de salud y hospitales. Él mismo reconoce que no puede beber como las demás personas, pero no sabe por qué, y se aferra a la idea de que va a encontrar la forma de lograrlo, así que puede haber llegado al punto de querer desesperadamente parar de beber y no poder hacerlo, así que usted puede tener bastantes esperanzas de una situación como esta. La cuarta. Puede tener un marido que le desespera totalmente y que ha estado internado en una institución tras otra. Es violento o aparece completamente loco cuando bebe y a veces bebe durante el trayecto del hospital a la casa y quizás ha tenido ya delirium tremens. Los médicos, sacudiendo la cabeza, le han sugerido a usted internarlo. Probablemente usted ya se vio en la necesidad de hacerlo y este cuadro puede ser menos oscuro de lo que parece.
Muchos de nuestros maridos estaban en un estado así de avanzado y aún así se recuperaron. Regresemos ahora al caso número 1. Por extraño que parezca, es un caso difícil de enfrentar. Le gusta beber y eso estimula su imaginación. Sus amigos le parecen más cercanos si comparten con él un whisky. Quizás a usted misma le da el placer beber con él cuando no sobrepasa demasiado los límites. Han transcurrido noches hermosas platicando y bebiendo junto a la chimenea. Quizás les gusten aquellas fiestas que serían monótonas sin licor. Nosotras mismas disfrutamos tales noches y pasamos momentos placenteros. Todas sabemos que los licores lubrican la vida social y algunas de nosotras, más no todas, sostienen que ofrecen algunas ventajas si se usa de manera razonable. El primer principio del éxito es que usted nunca se enoje. Si su marido se pone insoportable y usted debe dejarlo temporalmente, actúe, si puede, sin rencor. La paciencia y el buen humor son necesarios al máximo. La siguiente sugerencia es que no le diga lo que debe hacer respecto a beber. Si él se hace a la idea de que usted es una gruñona o un aguafiestas, sus probabilidades de realizar alguna cosa positiva se van a reducir a 0. Esa idea le servirá a él como una excusa para seguir bebiendo y le dirá que es un incomprendido, y esto le pondrá tras noches solitarias. Y esto se pasará con usted, porque él va a buscar a otra persona para consolarse, y no siempre va a ser del sexo masculino. No deje que el hábito de beber de su marido interfiera con las relaciones con sus hijos y sus amigos. Ellos necesitan su compañía y su ayuda. Es posible tener una vida plena y útil aunque su marido siga bebiendo. Sabemos de mujeres valerosas y aún felices en estas condiciones. No se meta en la cabeza la idea de querer reformar a su marido. Podría no estar en condiciones de hacerlo a pesar de todos sus esfuerzos. Sabemos bien que estas sugerencias son a veces difíciles de seguir, pero le van a ahorrar mucho sufrimiento si usted las toma en cuenta. Su marido llegará a apreciar razonablemente de su posición y de su paciencia, y esto le preparará el terreno adecuado para un discurso amistoso sobre su problema de alcoholismo. Trate de que sea él mismo quien saque a la luz el problema y trate de no asumir una actitud crítica durante tal discusión. En vez de eso, intente colocarse en su lugar y demuéstrele querer ser de ayuda y no criticarlo. Si sobreviene una discusión, usted puede sugerirle que lea este libro o al menos el capítulo sobre el alcoholismo. Dígale que ha estado preocupada, aunque quizás sin una buena razón. Dígale que piensa que debería conocer más a fondo el problema de los riesgos que corre bebiendo tanto, y demuéstrele que tiene fe en su capacidad para dejar de beber o moderarse en ello. Dígale que no quiere ser un aguafiestas y que solamente le preocupa su salud, y todo eso lo inducirá entonces a interesarse en el alcoholismo. Probablemente haya varios alcohólicos entre sus conocidos y podrá sugerirle que los dos se interesen en esto. Los alcohólicos aman ayudar a otros alcohólicos. Su marido quizás quiera platicar con uno de ellos. Si este tipo de acercamiento no suscita el interés de su marido, será mejor que deje el asunto, pero después de una conversación amigable, no es improbable que él mismo quiera retomar el tema. Esto va a requerir una espera paciente, pero vale la pena. Mientras tanto, podría tratar de ayudar a la mujer de otro alcohólico en estado avanzado. Si usted se atiene a estos principios, su marido quizás dejará de beber o beberá menos. Suponga, sin embargo, que su marido se ajusta a la descripción del caso número 2. Se podrá aplicar los mismos principios que para el caso número 1, pero luego de la primera gran borrachera, pregúntele si verdaderamente desea dejar de beber para siempre. No le pida que lo haga por usted o por alguien más, solo pregúntele si desea hacerlo. Con toda probabilidad lo desea, así que muéstrele un ejemplar de este libro y dígale lo que ha aprendido acerca del alcoholismo. Así que persuádalo de que como alcohólicos, los autores de este libro sí lo entienden. Cuéntele alguna de las historias interesantes que ha leído y si lo encuentra poco inclinado hacia un remedio espiritual, pídale que al menos lea el capítulo sobre el alcoholismo porque quizás se interese lo suficiente para seguir. Si se entusiasma, su cooperación adquirirá un enorme significado. Si no muestra entusiasmo o sostiene que no es un alcohólico, le sugerimos dejarlo en paz. Evite forzarlo a seguir nuestro programa porque la semilla ha sido sembrada en su mente.
Él sabe que miles de hombres como él se han restablecido, pero no se lo recuerde después de que haya bebido porque podría resentirse. Antes o después, probablemente, descubrirá que ha vuelto a leer este libro y espere hasta que las repetidas recaídas lo convenzan de que debe actuar, porque entre más lo apresure usted, más tardará en lograr su restablecimiento. Si su marido pertenece a la tercera categoría, probablemente usted sea afortunada. Una vez con la certeza de que si quiere dejar de beber, podrá ir a su encuentro con este libro tan alegre como si hubiera descubierto un pozo de petróleo. Tal vez él no comparta su entusiasmo, pero en la práctica de seguro que sí va a leer el libro y quizás adopte de inmediato el programa. Si no lo hace, probablemente usted no tendrá que esperar mucho. Pero de nuevo, no lo presione. Déjelo que decida él mismo. Alegremente véalo pasar por las parrandas. Háblele de su condición o de este libro solo cuando él mismo aborde estos temas. En algunos casos va a ser mejor que alguien ajeno a ustedes, que son la familia, sea el que le muestre el libro. Así que podrán estimularlo para que actúe sin suscitar hostilidades. Si su marido es un hombre normal en otros sentidos, sus posibilidades de éxito en esta etapa son muchas. Usted podría suponer que los hombres que pertenecen a la cuarta categoría no tienen esperanzas, pero no es así. Muchos de los alcohólicos anónimos eran así. Todos los habían desahuciado, el fracaso parecía cierto, y a pesar de todo estos hombres se han recuperado de una manera espectacular y prodigiosa. Hay excepciones, algunos estaban tan dañados por el alcohol que ya no pudieron detenerse. A veces el alcoholismo se complica con otros desórdenes. Un buen doctor o un psiquiatra pueden decir si estas complicaciones son graves. En cualquier caso, procure que su marido lea este libro. Puede ocurrir que le interese. Si él ya está recuperándose en una institución, pero usted y su médico están convencidos de que desea salvarse, denle la oportunidad de intentar nuestro método, a menos que el médico piense que en su condición mental es demasiado anormal o peligrosa. Hacemos esta recomendación con suficiente fe. Hace aproximadamente un año un hospital estatal dio de alta a 4 alcohólicos crónicos y se tenía la plena seguridad de que todos ellos regresarían en unas pocas semanas, pero solo uno de ellos regresó. Los demás no han tenido ninguna recaída, porque profundo es el poder de Dios. Usted puede encontrarse en una situación opuesta. Quizás tenga a su marido en libertad, pero debería estar confinado. Algunos no pueden o no quieren salir del alcoholismo. Cuando se vuelven demasiado peligrosos, pensamos que lo mejor es encerrarlos. Por supuesto que se tiene que consultar a un doctor. Las esposas y los hijos de tales hombres sufren horriblemente, pero no más que ellos mismos. Algunas veces se debe empezar una nueva vida, porque conocemos a mujeres que lo han hecho. Si las mujeres que están en esta situación adoptan un modo de vida espiritual, su camino será más fácil. Si su marido es un bebedor, probablemente usted se preocupará por aquello que los demás piensan y detestará encontrarse con sus amigos. Se encerrará más en sí misma y supondrá que todos están hablando de su situación. Evitará tocar el tema del alcoholismo incluso con sus propios padres y no sabrá qué cosa decir a los niños. Cuando su marido esté mal, usted se aislará temblando, con el único deseo de que jamás se hubiera inventado el teléfono. Encontramos que la mayor parte de estas inquietudes son innecesarias. Así no es necesario hablar largamente del caso de su marido, porque puede dar a conocer con calma a sus amigos la naturaleza de su enfermedad, pero debe cuidar de no molestar o dañar a su marido. Cuando les haya explicado cuidadosamente a estas personas que su marido es una persona enferma, se habrá creado una nueva atmósfera. Las barreras que se habían levantado entre usted y sus amigos van a desaparecer para dejar en su lugar una corriente de simpatía y de comprensión. Ya no se va a sentir molesta, ni será necesario que busque excusas, como si su marido fuera de un carácter débil. Él será todo lo que se quiera, menos débil. Su nuevo valor y su seguridad en usted misma van a hacer maravillas por usted y por su familia en el plano social. El mismo principio es aplicable en las relaciones con sus hijos. A menos que ellos necesiten realmente protección contra su padre, es mejor no tomar parte en las discusiones que tengan con él cuando bebe.
Use sus energías para promover una mejor comprensión en todas las direcciones. La terrible tensión que aprisiona la casa de todos los alcohólicos va a comenzar a atenuarse. Frecuentemente usted se ha sentido obligada a hablar con el jefe de su marido y con sus amigos para decirles que él estaba enfermo, cuando en realidad estaba borracho. Así que evite responder a sus preguntas tanto como sea posible. Deje que su marido les responda. Su deseo de protegerlo no tiene que empujarla a mentir, porque las personas tienen derecho a saber lo que él está haciendo. Platique esto con él cuando esté sobrio y de buen humor, y pregúntele qué debe hacer usted si él la cloaca en esa posición otra vez, vuelve a ponerse bajo lo mismo. Pero tenga cuidado de no guardar resentimiento de la última vez que lo hizo. Hay otra forma de miedo paralizante. Usted puede temer que su marido pierda su empleo. Usted piensa en la desgracia y en los tiempos difíciles que van a pasar usted y los niños. Probablemente viva esa experiencia o quizás ya la haya pasado varias veces. Y si le vuelve a ocurrir, mírela bajo una luz diferente. Quizás resulte ser una bendición. Probablemente convenza a su marido para que quiera dejar de beber, y ahora usted sabrá que si quiere, él puede parar. A veces esta aparente calamidad ha sido para nosotros una bendición porque ha abierto un camino que lleva a descubrir a Dios. Hemos delineado por todos lados cómo la vida adquiere una mejor calidad cuando es vivida en un plano espiritual. Si Dios puede resolver el problema del alcoholismo, que es tan viejo como el mundo, podrá también resolver sus problemas. Nosotras, las mujeres de los alcohólicos, descubrimos que como todos los demás, estábamos llenas de orgullo, de autocompasión, de vanidad y de todos los sentimientos que alimentan el egocentrismo, y que no estábamos ciertamente libres de egoísmo o deslealtad. Cuando nuestros esposos empezaron a aplicar principios espirituales en sus vidas, empezamos a ver que era bueno que nosotras también los aplicásemos. Al principio algunas de nosotras no creíamos que hubiera necesidad de esta ayuda. Pensábamos en una forma general que éramos muy buenas mujeres capaces de ser mejores si nuestros maridos paraban de beber, pero la idea de que éramos demasiado buenas para necesitar a Dios para esto era muy tonta. Hoy tratamos de poner en práctica los principios espirituales en cada área de nuestras vidas y cuando lo hacemos encontramos que también se solucionan nuestros problemas. La consiguiente ausencia de miedo, de preocupación y de dolor es una cosa estupenda. Las animamos a probar nuestro programa porque nada las va a ayudar tanto a su marido como a ustedes, como la actitud radicalmente distinta de ustedes hacia él, actitud que Dios les va a enseñar a adquirir. Caminen al lado de su marido si es que pueden. Si tú y tu esposo encuentran una solución para el apremiante problema de la bebida, entonces tú vas a ser feliz, desde luego. Pero todos los problemas no se resolverán de una sola vez. La semilla ya ha empezado a germinar en un nuevo suelo, pero el crecimiento apenas ha comenzado. A pesar de su recién encontrada felicidad, tendrán altibajos, y muchos de los viejos problemas permanecerán contigo. Es así como debe ser. La fe y la sinceridad, tanto la tuya como la de tu marido, van a ser puestas a prueba. Tales contrariedades deberán ser consideradas como parte integrante de la educación de ustedes, porque es a través de ellas que ustedes van a aprender a vivir. Cometerás errores, pero si has sido honesta contigo misma, no te vas a dejar abatir. A veces vas a poder utilizarlas válidamente cuando tú las hayas superado y habrás empezado un nuevo estilo de vida. Algunos de los escollos que vas a encontrar son la irritación y la susceptibilidad herida y los resentimientos, porque tu marido será a veces ilógico y tú querrás criticarlo. Un punto negro sobre el horizonte doméstico podrá transformarse en una gran nube temporal, y estas discordias familiares son muy peligrosas, especialmente para un marido. A menudo tú deberás asumir la responsabilidad de evitarlas o de tenerlas bajo control, así que no olvides que el resentimiento es un riesgo mortal para el alcohólico. Eso no significa que tengas que batirte en una retirada ante tu marido cada vez que surja una honesta diferencia de opiniones. Solo debes tener cuidado de no disentir con un espíritu resentido o crítico. Ambos acordarán que les va a ser más fácil resolver los problemas serios que aquellos insignificantes, y la próxima vez que sostengan una discusión acalorada, sin importar cuál sea el motivo, y cualesquiera que tendrá el privilegio de sonreír y decir:
Esto se está poniendo serio, así que lamento haberme enojado. Platiquémoslo más tarde. Y si tu marido está tratando de colocar su vida sobre una base espiritual, va a hacer todo lo que esté de su parte para lograrlo. Pero tú también debes hacer lo que a ti te toca para evitar que haya desacuerdos o contiendas. Tu marido sabe que te debe algo más que la sobriedad y quiere corresponderte, pero él no puede darte a ti demasiado, así que no esperes demasiado de él. Su modo de pensar y su modo de actuar son hábitos de muchos años. Debes tener paciencia y tolerancia y comprensión y amor, porque esas son las palabras esenciales. Muéstrale estos sentimientos y él te los devolverá, porque la regla es vivir y dejar vivir. Y si ambos recurren a la buena voluntad y con ella ponen remedio a sus defectos, no van a tener necesidad de criticarse mutuamente. Nosotras las mujeres tenemos una imagen del hombre ideal y del tipo de hombre que quisiéramos ver encarnado en nuestro marido. Esa es la cosa más natural del mundo. Creer que una vez resuelto el problema del alcoholismo, él estará a la altura de este ideal que concebimos hace mucho, y es probable que no resulte así, porque como tú, él está en el comienzo de su rehabilitación, así que deberás ser paciente. Muy probablemente también experimentaremos resentimientos por no haber podido curar a nuestros maridos con nuestro amor leal. No nos gusta como mujeres la idea de que el contenido de un libro o la obra de otro alcohólico haya logrado en unas pocas semanas lo que nosotros buscamos durante años. En tales momentos olvidamos que el alcoholismo es una enfermedad sobre la cual no pudimos tener ningún poder. Su marido será el primero en decir que fue su devoción y sus cuidados lo que lo trajeron al punto de donde pudo tener una experiencia espiritual, y que sin usted hace mucho tiempo que ya se hubiese hecho pedazos o estado muerto. Y cuando se presenten esos pensamientos de resentimiento, trate de calmarse y haga el inventario de los beneficios recibidos. Después de todo, la familia está reunida y el alcohol ya no es un problema, y usted y su marido están trabajando juntos para un futuro no esperado. Otra dificultad consiste en los celos que podamos experimentar por las atenciones que él dedica a otras personas, especialmente alcohólicos. Hace mucho que usted deseaba su compañía y ahora él pasa largas horas ayudando a otros hombres y a sus familias. Usted piensa que él debería ser suyo ahora. El hecho es que él debe trabajar con otras personas para conservar su sobriedad. A veces se interesará tanto en esto que llegará a ser descuidado. Su casa estará llena de extraños. Probablemente algunos no le van a agradar a usted. Él se va a interesar en los problemas de ellos, pero no se va a ocupar lo suficiente de los propios, ni tampoco de los de ustedes. No va a lograr mucho si subraya esto y pide más atención para usted. Vemos que es un grave error sofocar su entusiasmo por el trabajo relacionado con el alcoholismo, porque usted debe unirse a él en sus esfuerzos tanto como sea posible. Le sugerimos dirigir algunas de sus ideas a las esposas de sus nuevos amigos alcohólicos, porque ellas necesitan el consejo y el amor de una mujer que ha vivido lo que usted ha vivido. Probablemente usted y su esposo han estado viviendo muy solos, porque la bebida muchas veces aísla a la mujer de un alcohólico. Por lo tanto, usted necesitará nuevos intereses y nuevas motivaciones en su vida. Si en vez de lamentarse usted colabora con él, descubrirá que su exceso de entusiasmo disminuirá. Ambos despertarán a un nuevo sentido de responsabilidad para con otros. Usted y su esposo deben pensar en lo que les puede dar la vida, en vez de pensar en lo que van a sacar de ella. Inevitablemente sus vidas van a ser más plenas al hacerlo y perderán su antigua vida para encontrar una mucho mejor. Quizás su marido haga un buen comienzo sobre esta nueva base, pero precisamente cuando las cosas van maravillosamente, a lo mejor la consterna regresando a casa ebrio. Si usted está convencida de que él realmente quiere superar la bebida, no tiene que alarmarse, aunque es infinitamente mejor que no recaiga en absoluto, como ha sucedido con muchos de nuestros compañeros, porque no es algo malo en algunos casos. Su marido verá enseguida que debe redoblar sus actividades espirituales si quiere sobrevivir. No necesita recordarle su deficiencia espiritual, porque él ya la sabe. Anímelo y pregúntele cómo puede serle más útil.
El más pequeño signo de miedo o intolerancia puede reducir las probabilidades de recuperación de su marido. En un momento de debilidad, él puede tomar el hecho de que usted desapruebe a sus amigos como una de aquellas excusas banales e irracionales para volver a beber. Nunca tratamos de regular la vida de un hombre para preservarlo de la tentación. La mínima tentativa de parte suya de dirigir sus empeños o sus actos para que no tenga tentaciones será inútil. Que se sienta absolutamente libre de conducirse como él quiera. Esto es importante. Si se emborracha, usted no se culpe. O Dios ha quitado de su marido el problema del alcohol, o no. En tal caso, es mejor descubrirlo de inmediato. Ahora usted y su marido pueden ir directamente a lo fundamental. Si se trata de evitar una recaída, coloque el problema con todo lo demás en manos de Dios. Nos damos cuenta de que le hemos dado mucha dirección y muchos consejos. Puede parecer que hemos querido amonestarla, y si es así lo lamentamos, pues nosotras no nos preocupamos mucho por la gente que nos amonesta. Lo que le hemos relatado está basado en nuestra experiencia y algunas veces esta experiencia ha sido dolorosa. Teníamos que aprender con dolor estas cosas, y es por esto que deseamos ardientemente que usted comprenda y evite las dificultades innecesarias. Así que a ustedes que están allá afuera les decimos buena suerte y que Dios las bendiga.